Bueno, lo primero, bienvenido. No vamos a presentar, ya sabéis quién es, Muchísimas gracias. os lo vamos a poner luego en rotulitos por aquí, no os preocupéis. La historia es empezar por intentar desentrañar todos estos pilares del nacionalismo con el que se están apoyando últimamente para alcanzar su relato. Que nosotros, por lo menos nosotros, luego tú nos dirás lo que entiendas, pero nosotros entendemos que uno, Wilfredo el Belloso; dos, Segadors; tres, 1714, que serían los pilares fundamentales en los que ellos se basan. Si quieres, empezamos por Wilfredo, y para empezar por Wilfredo, si quieres también, podríamos empezar a buscar un contexto. ¿Te parece que vayamos hablando de cómo van entrando los godos, cómo se conforma después la marca hispánica, empiezan a configurarse los condados, para saber desde cuándo más o menos territorialmente podemos hablar de algo que se parezca a Cataluña? Claro, pero es que tenemos que ahondar en lo que son los mitos para cualquier aspecto del nacionalismo excluyente, que va mucho más allá. Hemos sido muy generosos hablando de Wilfredo. Si uno va a Barcelona y va al Museo Nacional de Historia y el Museo de Cataluña, te habla de la invasión de Cataluña por Escipión. O sea, Cataluña ya fue invadida por Escipión, o sea, ya directamente ya estaban ahí los ilergetes, ¿no?, con la barretina, diciendo, hosti tu Jordi, coño, y estos romanos, estos que bien, ¿quién son? O sea, dice, hombre, queremos decirlo de manera territorial. No, de manera territorial no. O sea, es que ya llega un momento dado en que, pues lo que era Emporión, todo el tema, claro, esto sería tan absurdo como decir que, ¿de qué estamos hablando? Porque la primera capital de España fue Tarragona. Fue catalana, claro, la de Hispania, claro, estamos hablando de Tarraco, Hispania. Si queremos jugar con los conceptos, claro, al final, pues eso, la historia la podemos hacer ver hasta ese milenarismo, bimilenarismo que quieren hacer de Cataluña. Ahí, efectivamente, tras Roma y la invasión de los godos, pues es un periodo pues muy curioso, muy mal muchas veces estudiado, pero porque no da tiempo para estudiar todo lo que supone la historia de lo que ocurre en la península, pero la realidad de todo ese proceso en la época de los visigodos, pues va a haber la ruptura por enfrentamientos que se producen y la llamada unas tropas mercenarias del norte de África. Esto van a venir para un ratito, ¿no? Y por Tarik, llama Tarik, y por la invasión que viene efectivamente del Moro Muza, en fin, de lo que es la zona de Gibraltar, bueno, esos ejércitos va a hacer que al final va a dar propiciar con Roderico, con todo lo que supone Guadalete, una invasión musulmana, pero que va a ser tan salvaje que, claro, va a llegar, pues eso, a llegarse hasta los campos de Poitiers, hasta la zona de los francos. Todavía no podemos estar hablando porque hay unas diferencias incluso también en lo que podríamos llamar Francia, por entender lo que es España, Francia o Italia en los conceptos geográficos, eso sí. Que claro, va a haber una reacción. 711, ¿y cuál va a ser la reacción? Pues la reacción va a ser de los francos y sobre todo, claro, de un imperio que va a surgir ahí, que es el imperio carolingio, de Carlomagno. Claro, vamos a hacer, bueno, les hemos parado aquí en Poitiers, pero vamos a intentar hacer un tapón, vamos a llevarles, o sea, esto como si, porque claro, esa invasión que se produjo de una manera tan meteórica, produjo ahí una decisión que es, bueno, vamos hacia el sur a intentar, los territorios todavía, digo, de lo que era esa monarquía visigoda, pues habían ido a hacer puñetas, y se van estableciendo, pues, también mediante un sistema que es utilizar los sistemas de comes, de los condes, que ya era un sistema también un poco visigodo, creando unos territorios que hagan tapón. Va a haber dos marcas, la que luego se conocerá como marca hispánica, que también según cierta historiografía dicen que no es existente, o la marca luego de Pamplona. El caso es que hacer que haya algo ahí que frene esa invasión que se estaba produciendo y ese empuje que había.
El primer condado que se queda precisamente es el de Gerona, que es el más cercano un poco lo que hay ahí, y de ahí van a empezar a surgir varios condados. El condado además estaba dado más bien a una persona y sobre todo a una ciudad, por eso siempre se habla de condes de Barcelona, de Gerona o de las ciudades que corresponde a un territorio, pero todavía no se puede hablar de territorio más allá, pero que claro, cuando se van formando esos condes, que son todos vasallos, hay un sistema todavía muy feudal, evidentemente, claro, del feudalismo en este caso, hacia los francos, hacia la dinastía carolingia, pues de ahí acabará un condado siendo más potente. ¿Cuál? El del conde de Barcelona, que va comiéndose los otros condados, los otros territorios y va teniendo pues un peso. Hay ahí también pues sus realidades hasta llegar pues a un conde que lo mismo que en Castilla pues fue un Fernán González que se quiso hacer independiente del Reino de León, pues el conde de Barcelona se quiso hacer independiente de lo que era esa monarquía franca, ¿no? Y entonces aparecer como un conde de Barcelona. Pero no hay tampoco una realidad ahí de hablar de Cataluña, porque esa tierra, que curiosamente también hay quien dice que tanto luego el nombre de Cataluña es muy parecida a su origen seguramente etimológico al de Castilla, son la tierra de los castellanos, de tierra de castillos o de castellanos, que ya tiene gracia que Cataluña y Castilla al final luego tengan hasta esas cosas parecidas, porque bueno, es eso, hasta la aparición de un Castilla y de una Barcelona empiezan con dos condes que se independizan de reinos más importantes, y de hecho el reino de León tuvo una importancia mucho mayor que la que pudo tener ese breve condado de Castilla. Pues el condado de Barcelona pues pasa un poco lo mismo. Claro, ese Bisfrado del Belloso va a tener ya, claro, la repercusión que luego, siglos más tarde, y sobre todo en el XIX, se empiezan a crear esas figuras de un conde independiente luchando por la independencia ya de una comarca que poco más o menos ya está consolidada. No se habla nada, no se quiere hacer referencia a un Aragón o a un Pamplona, no se quiere hablar incluso de aquella mala lobistes franceses en esa de Roncesvalles, cuando lo que había era un intento también de los francos de coger Zaragoza, y luego cuando vuelven pues se encuentran ahí con los vascones que después de que le destrozan Pamplona pues se la están esperando ahí. Pero toda esa locura... Perdona, es que hay que hay una clave que es ¿por qué nunca ha sido reino Cataluña? Claro. Que siempre se ha quedado en condado. Porque lo más que había, o sea, era a lo mejor, porque claro, todos estos nombres que nos vienen de la época romana y que luego los visigodos hacen la recensión del derecho germánico y romano, se han mezclado también con los títulos que hay. Uno de ellos incluso era el de príncipes como principal. De señor principal de una zona, que en este caso va a dar también nombre a lo que es el Principado de Cataluña. Cuando se habla muchas veces del Principado de Cataluña, es correcto también, pero no dejaba de ser otra manera de hablar de lo que era un condado, pero nunca va a tener una realidad de reino, ni va a tener incluso el tema de la seña real, la señera, con la cuatribarrada, que además incluso también es incorrecto decirlo en castellano, porque en heráldica la barra es diagonal. En heráldica los palos, que también luego sí es verdad que en catalán sí se habla más de pals, son bastones. Heráldicamente la heráldica habla siempre de bastones cuando son palos verticales. La barra es la que cruza de manera diagonal. Pero en un momento dado, incluso en la época de Jaime I, había escudos con 2, con 4, con 6. La heráldica además no empieza realmente hasta el siglo XII. Hablar de heráldica, pues eso, en el año 800, es que es absurdo, es que no existía heráldica ninguna, ni nadie se le iba a poner en un escudo, te pongo aquí mi seña. Es bonito, pero es normal, o sea, los nacionalismos, los mitos, cualquier cosa se tiene que crear en un momento dado para darle, no sé, caché al tema. Madrid, que era un villorrio, que a lo mejor seguramente empezaría siendo pues un lugar donde estaría a lo mejor, pues quién sabe, Simiacum, una zona de villas, ahí estaban las villas romanas de Carabanchel y tal, porque las ciudades importantes eran Toletum, Segontia, Complutum, pues era un Carfax, un lugar de camino, que luego al final en el Altozano pues acabaría teniendo una villa importante, a lo mejor a un establecimiento godo, y luego los árabes ya le dieron ese... Claro, pues cuando se convierte en aquello en capital, pues Lope de Vega, pues parecía ser que había ahí una sierpe, que eso es lo que tenían en los soplones precisamente los griegos, de cuando la guerra de Troya, hombre, ya claro que menos que Madrid, pues hubiera sido fundada al estilo de Roma, son mitos, o sea, pero nadie culto se cree esas cosas, pero ese nacionalismo sí se lo cree porque se lo quiere creer.
quiere creerse que Cataluña no es un condado, o sea, no es un principado, es un reino. Y ahí incluso a lo mejor pues quiere ya juntarlo con las realidades de lo que sí que se convierte en un reino, que es Aragón. Y Aragón, claro, empieza a tener una serie de reyes y luego pues hay una serie también de reinos vasallos, se convierte un poco lo que ese concepto también que se dice de corona, es reino Valencia, llega a ser reino Mallorca. Pero es que en Cataluña no hay rey como tal. O sea, sigue Pero con Wilfredo sí que se produce un hecho diferencial, que es su parentesco después o sea, nunca fue reino porque no tenía sangre real. Claro. Pero con Wilfredo eso ya sí cambia. Pero claro, porque la cuestión de los matrimonios, que eso también es la parte que lleva, y es curioso porque además la legitimidad siempre la dan las mujeres, siempre la dan las reinas, por eso la importancia luego cuando lleguemos al compromiso de Caspe con Petronila, cuando se casan, entonces lo mismo que claro, lo que va a pasar, o sea, que en su momento también, o sea, es que son a veces, quiero decir muchas cosas, perdonadme, pero son cantidad de aspectos curiosos que hacen que incluso se convierta un castellano como Fernando de Antequera, que es en el fondo rey de Aragón, pero que va a heredar, aunque tenga la sangre que le viene también precisamente de la legitimidad que le da su madre. Pero porque, bueno, es un poco Juego de Tronos, pero también es juego de señores que juegan a tener territorios. Esto es el Monopoly. O sea, yo quiero tener más casitas. No hay conceptos nacionales. Y además, en esa época tenemos una expansión muy fuerte del Reino de Aragón ya. Claro. Se van produciendo expansiones a unos lados, son las dos cosas. O sea, el Reino de León tiene una expansión muy fuerte, se va comiendo al reino, se ha comido al Reino de Asturias y a Galicia. Castilla todavía no le va a tocar mucho las narices, o sea, hasta que el año 1000 empiece un poco ahí a querer ser algo diferente, pero e incluso lo que luego va a haber, los problemas de esos sistemas de luchas por el poder, por los hijos, por utilizar los territorios como si fuera pues eso, parte propia y propietarias. Por eso se hablaban de reyes y reinas propietarias, como lo pudo ser Urraca, con lo que va a pasar con Portugal. O sea, Portugal surge también por una distinción, lo mismo que va a causar que dice, bueno, pues yo te voy a dar un territorio que va a ser Castilla o León, que luego además, como lo vas a heredar de una manera diferente, de pronto Castilla empieza a tener más importancia que la de León, y a Aragón le va a pasar un poco lo mismo. Aragón empieza a tener esa expansión territorial, que luego además se va a empezar a ir por el Mediterráneo y llegar incluso a tener pues esos mercenarios también catalanes que van a llegar a la neopatria, a Atenas, que van a ser famosos por esa furia catalana, que en el fondo también era una manera a veces genérica un poco de hablar de esos mercenarios que también estaban, pero bajo el reinado de Aragón. Pero claro, ¿en qué momento dado podemos establecer, dice, que hay un rey catalán, un rey catalán que es coronado? Hay unos usaches, que se dice esos usos, que va a venir también de esos que además, yo creo que la influencia franca va a hacer que el medievalismo o los aspectos más feudales estén más en esa zona que lo que va a estar a lo mejor en el resto de la península, o sea, que lo que va a estar en León o lo que va a estar en Castilla o en otros lugares, porque yo creo que es la influencia un poco canonigia que va a haber, por eso que además va a hacer que haya unas relaciones incluso legislativas o de usos y costumbres pues mucho más feudalizantes y que realmente no van a acabar hasta los decretos de nueva planta, o sea, que ya llegaremos, pero que eran usos medievales, que en el resto de la península ya se habían olvidado y que realmente eran bastante, que yo no sé cómo nadie puede defenderlos porque eran, vamos, para lo que era el pueblo llano, para lo que eran los desgraciados del turno, en fin. Pero tendríamos por una parte, por justificar un poco el por qué se va a Wilfredo como uno de los pilares, ¿no? Claro. Tenemos ya esa primera parte que es que ya entronca con sangre real. Y que quiere además, no, y que además eso se quiere, ya habla de independencia, es su primera y hay una ruptura de independencia, de ruptura de Francia, pero no para ser independientes. Hay una ruptura con Francia, pasar del vasallaje con Francia a el vasallaje con el reino con el reino de Aragón. Pero del reino de Aragón. Claro. Es que luego además lo que le ha pasado siempre a Cataluña o lo que podemos entender con Cataluña es que ha ido pasando de un vasallaje a otro. O sea, su planteamiento de independencia para convertirse en tal
pues a lo mejor nada más la podemos ver pues en un momento dado eso con Felipe IV y además también de una manera de transición para pasar a otro vasallaje también que vuelve a ser Francia. Claro, Francia va a estar ahí muy metida y va a tener siempre una idea permanente de que Cataluña en el fondo es suya. De hecho, hasta cuando en la época vamos a adelantarnos muchísimos siglos, con Napoleón, o sea, Napoleón se lo mete en las prefecturas, se las mete a Francia. Y José, rey de España, le dice a Napoleón, eso es mío, ¿por qué me quitas? Y hay mapas, es muy curioso, diciendo, anda, ¿y esa línea? Sí, pero esa línea, pero para meterla a Francia, o sea, porque la idea de fronteras naturales, que dicen que empieza con Richelieu, claro, que Francia también se empieza a hacer y se quiere crear también como nación, cargándose lo que haya que fuera diferente, como lo pasa a Richelieu, lo que hace en la Rochelle, vamos, para que las prisas, y quiere buscar esas fronteras que son las fronteras naturales, que en el fondo son las fronteras geográficas. ¿Por qué son? Pues por un lado el Atlántico, por otro lado el Rin, por otro lado los Alpes y por otro los Pirineos, porque ahí está un poco. Luego dará eso problemas con otras guerras, como la de la Convención, o aspectos que estaban ahí. Pero claro, Francia siempre ha estado muy pendiente de intentar atraer esa especie de rescoldo que había quedado ahí de la marca hispánica como un referente, pero para quedarse como territorio. Pero Cataluña, para convertirse como tal en independiente, es que yo no sé, ni puedo encontrar ninguna... Este conflicto con Francia lo vamos a ver. No, es permanente. Permanente hasta es donde que dices, está claro, Napoleón, la guerra en 1714, el conflicto está ahí cuando se pierde el Rosellón al final, está el conflicto también... habrá la Cerdaña. Habrá la Cerdaña con los reyes católicos, antes incluso de los reyes católicos, permanentemente en conflicto también con el Rosellón. O sea, es absoluta. Francia, yo siempre he dicho, yo sé que no es, siempre se habla de Inglaterra. Inglaterra ha sido nuestro gran rival. Inglaterra siempre ha querido crear el califa, voy a hacer una cita clásica del califa del visir Harun al-Pusa, de Isnogud, vamos, el clásico de Isnogud, de quiero ser califa en lugar del califa. Bueno, pues Inglaterra quería ser España, o sea, quería tener ese imperio atlántico, tenía ese imperio, pero iba detrás nuestro todo el rato, tocándonos las narices, por supuesto, e intentando incluso en un momento dado, como esa parte final del Rosellón, a ver si Francia y España se pegan. Y aprovecho, que es lo que luego lo va a buscar y lo va a conseguir en la guerra de 1808. Y aprovechó, por supuesto, o sea, pero el enemigo había sido siempre Francia. Siempre Francia. De lo que es y lo que podemos conocer España, los reinos peninsulares, los reinos de Hispania, de la monarquía española, es Francia. Francia nos está tocando las narices. Ya sé que no se puede decir que nos tocó porque nosotros no estábamos allí. En fin, esta forma que los historiadores, ya sé que a los divulgadores nos ponen el tema. Ya sabemos que nosotros no somos aquellos, pero en como herederos de todo aquello, la verdad es que Francia, pues eso, a todo lo que fue la idea de España a lo largo de los siglos, siempre ha estado ahí como gran enemiga. Y hasta que no puso a un Borbón no paró. Sí, y aún así, de todas maneras, no se quedó a gusto, o sea, sí. porque le dio igual. O sea, le dio igual, porque luego al final acabábamos teniendo y seguíamos teniendo problemas y hasta acabó enfrentándose los Borbones españoles con los Borbones franceses. O sea, y da igual, porque luego, hasta cuando se quedan ellos sin Borbones, también nos seguimos pegando con ellos, ¿no? Es tremendo. Si avanzamos un poquito, sí. ya vemos que Wilfredo tiene buena pinta para poder ser susceptible, ¿no? de colocarlo como mito del nacionalismo, por eso, porque es el primero que entronca en sangre real y luego el primero que declara la independencia, ¿no? Por lo menos claro. de uno para irse con el otro, ¿no? Y además hasta que crea la señera ya, para que las prisas, y crea la señera con la manita, ¿no? Que le hace. Pero si te parece, ¿cuándo aparece por primera vez la palabra Cataluña? Claro, es que la palabra Cataluña, como tal, se ve recogido en algunos escritos, pero de una manera que no estaba regida de una manera en la que no fuera más allá, efectivamente, como un principado. Ese aspecto y tal, en 1100, me parece que fue el 1110, 1100...
principios del 12. Principios en el 12, sí. En el escrito sé que hay un 7, sí. Sé que hay un 7. Perdón las fechas. Luego van a venir historiadores muy buenos que van a Seguro, seguro. Pero es en el siglo XII, o sea, efectivamente, es en el siglo XII donde se está hablando, y además les digo, donde parece ser con esa etimología, ¿no?, de una tierra de castillos y tal, pero vamos, que no está tampoco con las fronteras. La connotación que y quiere ni la decir connotación Cataluña como una. No, todavía no. O sea, pero estamos hablando del siglo XII. siglo O sea, XII. hemos pasado de 8 o sea, de estar en el año 800 a estar en el siglo XII. Ya se ha pegado un salto importante para la primera vez que se recoge en un documento. En un documento, sí. En un documento de la palabra Boloña. ¿Y la Generalitat o generalidad? Claro, pero es que además el tema de la generalidad era un sistema fiscal. O sea, es que era coger los impuestos generales o de la generalidad. Era el Ministerio de Hacienda. Era un Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda. Pero porque, claro, al final los reyes, hombre, el parlamentarismo un poco también acaba teniendo su importancia por esa realidad del rey que quiere pedir a dineros y de pronto, bueno, pues tiene que establecer un sistema que haya para ver cómo organizarlo. Pero claro, es que cuando ahora se habla de que la Generalitat de Cataluña tiene no sé cuánto. No, vamos a ver, es que eso sería como decir que, pues eso, no sé, que las legislaturas las contamos desde los concilios de Toledo, no sé, o desde 1188, ¿no? Las primeras cortes, según la UNESCO además, constituidas con representantes de los ciudadanos o de las ciudades, lo más parecido a lo que podía haber una representación del pueblo llano y no de los estamentos clásicos de la nobleza, del clero, en fin, que siempre estaban. Sería absurdo, o sea, hablar de ello, pero ese nacionalismo sí que quiere hablar de ello. Entonces empieza a referirse a esos aspectos netamente fiscales, medievales, en donde se empieza a establecer un sistema que, perdón, que no va a tener más allá que un sistema de recogimiento, insisto, impositivo, de gabelas, del pago de usaches, y que va a estar un poco muy refrenado también incluso por las propias cortes que va a tener, porque sí que hay unas cortes de Cataluña que van a estar también subsumidas por las Cortes de Aragón. Tendrán también constituciones propias, las Cortes, y por eso los reyes también, y el propio Felipe V, que también luego será la gran némesis en su momento dado, va a tener que ir a jurar las Cortes y va a jurar Cortes a Barcelona, las Cortes catalanas, pero antes habrá pasado por la de Zaragoza. Las de Mallorca también tenían, porque había sido reino como las de Valencia, pero lo que pasa es que las de Mallorca normalmente eran los de Mallorca mandaban ya directamente representantes a las Cortes aragonesas y ya se organizaba así para no tener que ir hasta Mallorca, que era un poco lío. Pero la Generalidad no funciona nada más que como una especie de Ministerio de Hacienda. No tenía mayor. O sea, era el tema de la Diputación, una Diputación que es muchas veces una Diputación, la Diputación del General o de la Generalidad, que muchas veces, claro, se ha hablado ahora con la manera de hablarlo en catalán o en valenciano, como se decía, pero no tenía mayor trascendencia. O sea, cuando luego a lo mejor posteriormente, es verdad, se anula con los decretos de nueva planta, pero no va a aparecer hasta 1872-74, cuando con las guerras carlistas el pretendiente Carlos quiere darles de nuevo los fueros y entonces quiere restituir esa generalidad, pero para que obtengan esa especie de hacienda propia y los fueros, que no va a llegar a nada, evidentemente, pero que cuando luego, con la Primera República, ya con la Primera República, en 1931, a lo mejor se intenta establecer con el Estatuto de Autonomía algo, pero que era también simbólico, que también se lo carga luego con ya el sistema de decir, bueno, pues es que además como nosotros lo que queremos, porque cuando tanto en la Primera República como en la Segunda, los catalanes también querían ser algo más, pero lo más gracioso es que durante la Primera República ellos lo que querían ser era también de cosa especial dentro de una federación de repúblicas ibéricas, o sea, por decirlo de alguna manera, pero ellos no querían ser independientes en la Primera República. A eso llegaremos porque eso es muy importante. Y en la Segunda República intentan algo extrañísimo que la propia República diciendo, ¿qué hacéis? O sea, pero la Generalidad realmente no puede establecerse como tal hasta luego el periodo en que evidentemente ya la época de Franco, pues esto ya desaparece, hasta que no está recuperada con la democracia. Entonces, claro, decir que tienen 134, no sé cuántos presidentes, y además que el presidente de la Generalitat, pero diciendo, pero es que ni siquiera el presidente de la Generalitat, el presidente de la Diputación del General, no era, por decirlo así, algo que podamos relacionar
con un puesto como, yo qué sé, como el presidente de Cataluña. Es que no era más que eso, no era un mero órgano. Era un órgano, porque Órgano además administrativo, había 12 personas. órgano administrativo pero para la órgano recaudación de administrativo. impuestos. Ya Nada está, más. O ya está. sea, entonces, pero bueno, es sorprendente. Si quieres pasamos al compromiso de Caspe y cuéntanos un poco por qué es para ellos tan importante. Yo creo que es porque otra vez volvemos al asunto de convertir a partir de ahí el mito de los reyes aragoneses, catalano-aragoneses, ¿no? Entonces, como entroncamos las casas reales de Cataluña y de Aragón, entonces a partir de ahí ya, claro, estamos ya entonces hablando ya de reyes de una corona catalano-aragonesa. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no catalano-aragonesa, mallorquino-valenciana? No sé, ya puesto, o sea, pero ¿por qué? Bueno, porque el matrimonio es entre... Ya, pero es que no es entre pares y no es un matrimonio entre rey y reina como si fueran unas capitulaciones como las de Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla, o las que incluso llegó a tener Felipe II cuando casa con María. Que se imitan mucho las capitulaciones y no se tiene muy claro, vamos, de hecho, si hubiera habido un heredero, hubiera sido un rey de Inglaterra y de España, lo mismo que efectivamente Juana acaba siendo heredera de ambos reinos, pues todavía no había habido una unión efectiva de reinos, pero es que aquí ni siquiera llega a eso. Es que no puede haber una efectiva de reinos, entre otras cosas, porque Cataluña sigue sin ser reino. Cataluña era parte de Aragón y lo que hacen es casar a la hija de un rey aragonés con un conde de Barcelona. Con un conde de Barcelona. Punto. Pero claro, porque al final es verdad que de ahí viene que el condado de Barcelona ya empieza a considerarse uno de los títulos reales, propios de lo que se convierte, pues lo mismo que en un momento dado, pues eso, el rey de España se titulaba realmente, pues eso, rey de Castilla, de León, de los Algarbes, de Portugal en su momento dado, de Aragón, y entonces luego ya empezaba la segunda, bueno, rey de Jerusalén, que mira, todavía sigue siendo rey de Jerusalén, a ver, se va a tener que ir ahí como lo que tiene aquí como para mandarle. Pero luego ya empezaban los siguientes, conde de Barcelona, luego ya los siguientes, pues ya, pero muy duque atrás, de Calabria, muy luego ya terminaba, muy atrás, señor de Vizcaya, no sé qué, porque el señor de Vizcaya, porque hay los vizcaínos, además luego, por ejemplo, esos nunca han perdido los furos ni en todo el tema, esos han estado, pero como han estado ganando las batallas y todo el tema, porque siempre han, pero es que hace muchas veces, pero son títulos regios, pero de ahí a haber tenido, e incluso ya digo, y el de Principado es simplemente que viene a la parte de Princeps, pero no tiene más allá. Ya te digo que siempre ha sido un título condal, hasta el extremo de que cuando precisamente el padre del rey, el abuelo del rey actual, o sea, el conde de Barcelona, él se queda con ese título regio. Ahí hay un problema para los monárquicos, porque ahí tienen un lío de la legitimidad que querían darle al rey Juan Carlos. Por eso, bueno, Juan Carlos no era Juan Carlos, era Juan Carlos Alfonso Víctor tal, pero pone Juan Carlos para no ser Juan III, que es lo que le correspondería al conde de Barcelona. Y en el San Lorenzo del Escorial está en el sarcófago, cuando alguien baje y tenga la curiosidad, que vea que pone Johannes Tertius Comes Marcino, o sea, conde de Barcelona. Sí se guardó ese título hasta su muerte, ahora ya lo tiene Felipe VI, evidentemente, porque es un título regio, pero no como un reino, porque, insisto, no ha sido reino jamás. Después llegarían las guerras remensas, después llegarían un periodo de mucha convulsión, pues porque aquella época era de convulsión en general. Claro, es que... Pero en toda la península, toda Europa, en todo el mundo. Es que no... Y lo que ya llega, sí, un hecho que es clave, no solo en la historia de Cataluña, sino de la humanidad, que es la conquista, es el descubrimiento de América. Tenemos la idea, quizás, de que esto solo es cosa de España y, sobre todo, ellos, allí, pues, incluso se minusvalorará. Aquí ya entramos muy en lo que tú sabes. Pero hay un montón de nombres catalanes que fueron a América, que fueron muy importantes. Claro, lo que sí que de pronto también surge en los
momento dado que te hacen también las uniones entre reinos o los pactos, era porque había que hacer una idea que, claro, la monarquía que va a venir, la monarquía hispánica, que es de consejos, plurisinodal de alguna manera, en fin, en donde va a haber algo que va a ser una monarquía de tipo, decía incluso Ricardo García Cárcel, de tipo horizontal, con muchos sistemas y tal. Bueno, claro, antes cuando había ese feudalismo o esa separación de reinos, pues claro, cada uno se dividía incluso, pues, venga, ¿tú qué haces? Y a tú qué te encargas. La corona de Aragón claramente tenía ahí el Mediterráneo con lo que era Nápoles, Sicilia, era su zona natural de desarrollo. La de Castilla, ¿qué fue? Bueno, pues la que iba a tener, pegándose un poquito ahí con Portugal, pero por eso el intento también de Isabel, que era de madre portuguesa, y de hecho se decía que tenía, al parecer, hablaba el castellano con un acento muy portugués. Y ella tenía una obsesión, y a punto estuvo de conseguirlo, ¿no? Con su hijo Juan, de recuperar un reino que cuando además otros reyes en la península se llamaban reyes de España, o se titulaban incluso emperador, imperator totus Hispania, como Alfonso, los portugueses decían, oye, no, que nosotros también somos España. Porque el concepto de España es verdad que engloba geográfico, pero sobre una idea que quería ser mucho mayor. Pero claro, surge América, o sea, la idea de ir hacia África, de pronto vamos a encontrar que en la ruta de las especias va a venirse con una cosa muy rara que está en medio, que nadie esperaba, y bueno, pero eso se va a convertir, efectivamente, o sea, en un principio es cosa de la corona de Castilla, pero tampoco es una cosa también que se dice, no, es que se nos tenía prohibido a los catalanes poder ir a no, pero o sea, si es que primero que no tenéis prohibido porque era una cuestión de división, por decirlo así, de territorios a un momento de trabajo. Sí, pero es que aún así hay figuras No, importantísimas. pero aparte de figuras, si es que incluso hasta en las relaciones que hay de los navegantes que iban a América, o hasta incluso en los que hay hasta con el Cano y la primera circunnavegación, pues hay gente, evidentemente, de toda parte de España. Hay vizcaínos, hay gallegos, hay madrileños, hay andaluces, pero también, efectivamente, hay catalanes, hay valencianos, hay mallorquines. De una manera en la que luego a lo mejor va a tener una parte que no sean tan, son más visibles los extremeños o los guipuzcoanos o vizcaínos que van a estar ahí en la conquista. Pero es cierto que el momento de Cataluña importante en América va a venir curiosamente cuando sí que se elimina cualquier aspecto de extranjerización con los decretos famosos de Nueva Planta, que tenemos que llegar a ellos, pero en las cuales al final se hace que muchísimos de todo lo que es la conquista del siglo XVIII, de lo que va a ser la Nueva España hacia el norte, ¿no?, va a estar hecha por personajes catalanes, es más, por hasta regimientos enteros de voluntarios de catalanes, o sea, que van a llegar hasta Nootka. Hablaremos de ello, ahí. hablaremos de cuando Claro. se pagaba un dinero para poder conformar batallones y mandarlos a la guerra de Cuba. O sea, Bueno, eso ya llegaremos también, mucho después, ¿no? Pero que me refiero que va a estar relacionada ahí. Y lo que pasa es que luego incluso hay una parte peor, que es ya no del 18, sino que es la del 19, en donde la gran riqueza de Cataluña va a venir dada por América, pero por el tráfico negrero. Por el tráfico negrero, donde van a estar involucradas familias como la de Gaudí, o sea, como pues todas las grandes, todo lo que hemos visto del gran momento dado del Example y de la Barcelona que se crea con la Renaissance y todo el tema, va a estar pagado con el dinero de la esclavitud negrera que todavía se mantenía incluso en Cuba y en Puerto Rico. Esa parte, por ejemplo, se habla mucho de la parte inicial de la conquista y echándole la cara a España, pero, por ejemplo, de la parte ya incluso en donde, bueno, pues incluso con las independencias o con los aspectos que habían quedado solamente de territorios como lo de Cuba pues Cataluña se enriquece a costa de América con lo peor de lo que pudo haber. Y es que, de hecho, bueno, España es la última en ese aspecto en firmar el Tratado de Abolición contra la negritud, contra la trata de esclavos, y donde más, insisto, riqueza se hace es en Cataluña. Sí, se puede decir que
Se enriquece con el algodón para el textil y con quien recogía el algodón. Y pero ahí están los Güell y todo el tema, todo el parque Güell, todo el tema, toda la Sagrada Familia. Perdón, pues me hace mucha gracia como quitaron ahí al Marqués de Comillas, la estatua, porque estaba yo, como este no es catalán de pura cepa, pero como empecéis a quitar cosas que vengan relacionadas con un pasado, pues triste, pero real. Es que al final es que también jugar un poco al presentismo que se quiere hacer ahora. Pero bueno, estamos en una Barcelona que han quitado una calle a Cervera porque le han llamado literalmente facha a uno de los almirantes precisamente de la parte más liberal y menos tradicionalista del ejército español en el siglo XIX. Pero bueno, esa es un poco también esa locura que tiene esta Cataluña actual, que quiere crearse sus mitos, que otras cosas las obvia. Y donde, pues efectivamente, en un momento dado te hablan los del Instituto de Nueva Historia de que Colom era catalán y que salió de Pals, porque cómo va a seguir de Palos y tal. Yo sí, claro, va a salir desde arriba, al lado de Gerona va a hacer para toda la esta, porque aquello era un puerto importante, porque nos queremos coger de la parte importante de lo que nos parece que sea, pero no queremos, en fin, eso ya es, pero eso ya es parte, no es historia, es esquizofrenia, no tiene nada que ver nada. Hablabas de cómo el descubrimiento de América trae una prosperidad enorme hacia España, pero sí que es cierto que Castilla está más orientada naturalmente al Atlántico y que Aragón tiene que orientarse más al Mediterráneo. El Aragón también alcanza unas cotas de poder importantísimas en el lado del Mediterráneo, ¿no? Pero si nos centramos un poquito, sí, en lo que conlleva el descubrimiento de América, tenemos que empezar a hablar de todo esto que decías, de cómo se empieza a... Llegamos ahora después, porque tocaremos la guerra de sucesión, que también es otro de los mitos, pero claro, digamos que Cataluña empieza a ser ya una región importante. Aparte de... Después del descubrimiento de América ya no podemos hablar tanto de Castilla y Aragón, justo después, porque ya empieza esa unificación y ya podemos empezar a hablar de España, ¿no? Claro, más o menos. Sobre todo a partir de Juan es la primera que tiene ya todos los territorios, porque ya coge Navarra, que Navarra, la propia reina Isabel no que lo vio. Carlos I, luego ya cuando se convierte en emperador de Alemania, su concepto todavía de monarquía era todavía casi muy a caballo entre lo medieval, pero quien a lo mejor es quien crea lo que se conoce como monarquía española, monarquía hispánica, yo creo que es con Felipe II. Felipe II ya está incluso titulado como ya rey de las Españas, hay un concepto ya en el que toda la titulación que viene pues ya es enorme y además, claro, es verdad que ya llegan incluso a unificar la península y se convierte en el primer rey global, además con ya no entre las Américas, son hasta Filipinas. Es verdad que todavía sigue habiendo una serie de leyes que hace que hasta tenga que utilizar de vez en cuando pues lo que le pasó con el tema de la Nuza, con el Justicia Mayor de Aragón, cuando se le escapa Antonio Pérez, porque todavía había un sistema un poco federal, por decirlo así, a banda de letra. Entendamos lo que pueda ser federal y claro, acabo utilizando, como yo digo, el FBI de la época, que es la Inquisición, porque como se tiene que funcionar en todos los lados, ya se salta el tema de si el Justicia Mayor depende del Consejo de Castilla y todo el tema. Pero es verdad que ya las empresas son globales, o sea, ya todo se empieza a llevar a cabo de una manera federal, pero claro, ya empezamos a tener claro cuál es el todo, ¿no? El todo es esa España. Es verdad que siguen teniendo esos títulos de reyes de Castilla, reyes de... pero claro, ahí empieza también, y además a Castilla le ha costado muchos dineros, mucho gasto en las guerras de Carlos I, que siempre sale muy bien parado. Felipe II sale peor parado, pero el que le mete en todos los cristos y en todos los líos, o sea, ha sido su padre, o sea, que es el que claro, dice, no, es que el otro ha tenido unas bancarrotas, pero sí es que le venía de toda una serie de cosas, incluso el propio título de emperador, todo eso le costó a Castilla, no le costó a la corona de Aragón. Todo el tema también de lo que dice de las telas, de lo que fue todo el asunto del lanar, todo el tema, esa relación que tenía Castilla con Inglaterra precisamente tan buena, pues al final acaba derivando hacia dónde, hacia Cataluña. O sea, y esa riqueza va a empezar ahí. Y ahí quería llegar. Esa riqueza empieza a llegar, empieza a haber
unas clases sociales, digamos, nuevas, bastante antes de ese siglo XIX, donde se da Sí, sí, no, antes. la grandísima burguesía catalana, ya mucho antes empieza a haber esas diferentes clases sociales que antes quizás no se había conocido. Y llegamos a 1640, que es otro de Claro, los... es que es en el siglo XVII, porque claro, hay un Eso momento es. dado en que además se tiene muchas veces eso, los conflictos que hay, como no con Francia, tocando las narices, al final que nos va a llevar. Permanentemente. Claro, y además con luchas que hay en las cuales de pronto se necesita pues una unión de armas, se necesita traer hombres y no solamente mercenarios, que es verdad que los tercios llamados españoles, pues ahí había napolitanos, había suizos y había alemanes, había un poco de todo. Claro, cuando de pronto una pujante Cataluña ya, ese territorio que está, se le empieza a pedir también, oye, aportar un poquito más al arca, porque es que ya Castilla la tengo ahogada. Porque Castilla estaba el conde duque de Olivares también de los nervios, ya, o sea, porque diciendo, oh, deja el conde duque de Olivares. Pues anda que Castilla estaba ya que no está. Entonces, de pronto, pues se llaman un poco de loco. El tema del sitio de Fuenterrabía, que con los franceses, al final los catalanes no van, no quieren mandar hombres, y todo eso además se va a ir alargando unas situaciones que incomodan, que van a empezar a molestar. Al final, aquí tenemos una cuestión de la pela, o sea, una cuestión impositiva que había. Claro, el conde duque de Olivares ya es el primero que intenta con Felipe IV crear esa especie ya de un reinado mucho más rey de España, por decirlo así, de una manera en que no tenga que ser seguiendo, teniendo que mantenerse a ver lo que me dicen las cortes de cada sitio, teniendo que ver que efectivamente que haya un territorio que me diga que no me va a mandar gente, que no me va a mandar. No. Y claro, va a aparecer la guerra de los 30 años y situaciones incluso de apalancamiento de tropas como las que hubo también en Cataluña, que precisamente, claro, eran pues tropas, eso, muchas mercenarias. Los napolitanos, que no se llevan especialmente bien, curiosamente con los catalanes, pues se llevan a tener unos enfrentamientos dentro de Cataluña que va a hacer que la burguesía no esté a gusto, y esté viendo de qué manera zafarse un poco de esas pretensiones castellanas, que insisto, castellanas, hablando por el conde duque de Olivares, pero es que la propia Castilla también estaba bastante quemada al respecto. Pero Francia, que está ahí, como siempre, tocando las narices, empieza a echar, oye, que si queréis os echamos una mano, que si queréis os quitamos de este yugo opresor que estáis teniendo y entonces os podemos ir ayudando para hacer de alguna manera, y claro, de alguna manera pues van metiendo sus agentes, van metiendo su gente para crear un descontento, ofreciéndoles, pues bueno, pues vamos, lo que va a ser una maravilla. Y al final pues va a aprovechar también a veces los estallidos van a surgir por aspectos ridículos, ¿no? Van a llegar los segadores con un día que venían por un tema de la recolección que había, estaban en la ciudad. El día del Corpus. El día del Corpus. Anteriormente ya ha habido varios enfrentamientos para ver si con el virrey que había, en fin, esto lo estamos contando de una manera muy rápida, sí, porque verdaderamente ya había habido unos enfrentamientos con anterioridad, pero el día del Corpus, ese Corpus de sangre, es porque, bueno, los segadores van a estar ahí, al final va a haber un navajeo, literalmente es que, vamos, pues una reyerta seguramente que no tenía que ver nada incluso con lo que había, pero matan a uno de los segadores y entonces al final, pues ahí se levantan todos y al final acaban yendo contra el virrey, contra Coloma, pero se levantan curiosamente, y eso se repite muchas veces, contra el mal gobierno. O sea, hablan de viva el rey, o sea, muera el mal gobierno, se meten también un poco la iglesia de por medio, porque hay varios... Y luego, si me permites, Javier, sí, yo creo que también aquí hay un hecho que también se va a ir repitiendo, que es cómo utiliza la élite. No, claro, sí. No, es cierto, o sea, sí, porque además esto es la lucha de unos pobres desgraciados sobre una parte de una élite que siempre, y lo vamos a ver, es verdad, ahora mismo también en 1705, cuando las élites, que son las que están realmente manejando y quieren cambiar diciendo, me va a ir mejor de esta manera o de esta otra. Y yo al final acabo creando una realidad paralela que no tiene que ver nada, y además, claro, cuando el rey de Francia, Luis, les pide ya un compromiso diciendo, no, que queremos ver cómo cortáis, para que os ayudemos, y ahí está un Pau Clarís, que es un anticastellanista furibundo, un chalao que en un momento dado lo que hace es
que acaba eso, llevando a una proclamación de una república catalana que va a durar muy pocos días, pero solo para quedar claro que se desliga por completo de Castilla, de esa realidad, de esa monarquía compleja, de Aragón, no, que nos independizamos. ¿Pero nos independizamos para qué? Para que ahora Luis, ahora que venga Francia, y entonces seamos súbditos de Francia. Y pasan inmediatamente, no a continuar siendo, sino que ya entonces, como independientes, o sea, claro, dice Francia, dice, si nosotros no le hemos quitado nada a España, es que estos señores se han quedado independientes y como están libres, pues ellos han decidido pues estar bajo nuestro vasallaje. O sea, y claro, evidentemente eso fue salir de las brasas al fuego peor de lo que hay, porque estamos hablando de esa Francia que lo que quiere es laminar cualquier tipo de aspectos. Bueno, eso ya había pasado en el País Vasco francés, o sea, donde ya todos sus usos y todo el tema, que sin embargo se habían mantenido, porque, insisto, el señorío de Vizcaya ha seguido manteniendo sus sistemas, ha seguido utilizando el vascuence, el vizcaíno, claro, se van a encontrar con que de todo lo prometido, nada, y que lo que quieren es un aplastamiento de esa máquina centralista que ya quería ser. O sea, Francia ya tenía muy claro, hemos citado antes el episodio de La Rochelle con Richelieu, que quiere laminar cualquier tipo de discrepancia, de cosas extrañas, para hacer una cosa completamente homogénea. Ese concepto que ya lo que estaban haciéndose los Borbones, que luego lo van a intentar en España, para hacer algo homogéneo, o sea, pero donde no hay ni autonomías, por decirlo así, ni reinos, ni señoríos, ni condados, no. Y entonces, claro, al final acabaron pidiendo ayuda. A los 15 minutos aproximadamente. Más o menos, y nos llevó a una guerra que fue lo que al final, lo que acabamos fue perdiendo el Rosellón, la Cerdaña, y llegar a un pacto para otra vez recuperar. Fue un desastre, pero un desastre para eso, para unos señores que eso utilizan al pueblo para sus propios intereses económicos, no había otros, para una independencia que no se produce. Y que el desastre es monumental. No, porque tú querías una independencia en teoría, porque querías tu territorio y lo que haces es cedérselo al francés, para que después, cuando ya acaba toda la guerra y tal, te das cuenta que de lo que tenías al principio te han quitado un par de trozos muy grandes. Claro, es que de hecho cuando se estaba viendo incluso los gastos que se habían producido cuando estaba el conde duque de Olivares, si es que Castilla había pagado se había pagado el doble de dinero de lo que había pasado en Cataluña, ¿no? Pero no sé, pero bueno, lo que no había a lo mejor eran esas élites y tal, un poco que yo creo que a Castilla se fue un poco suicidando poco a poco, ¿no? Eso que un llegó diciendo, dice que Castilla finalizó España y España deshizo a Castilla. Bueno, pues fue un poco así, se acaba diluyendo. Lo mismo que le pasa a León. León era un reino importantísimo que luego, en el momento dado, incluso hasta que se intentan los estados federales de la nueva República Federal en la Primera República, nadie se acuerda tampoco de León. O sea, León luego también se convierte sorprendentemente en lo que fue un reino tan importante de España, en algo también diluido de una manera. Pero esta zona de Cataluña, precisamente por la riqueza que yo creo que tenía, y esas élites que luego lo vamos a ver incluso posteriormente, ¿no? Pues esa riqueza pues lo que es utilizada por esas élites, y lo vamos a ver posteriormente, bueno, pues tras la guerra de sucesión. En la guerra de sucesión, claro. Mismamente, si quieres empezamos por ahí, que es el gran mito, este lío de segadores, todo esto. Claro, porque son los tres mitos además que has citado, ¿de dónde nos viene? De Wilfredo, que nos viene los símbolos, la simbología de las señeras, todo el tema. Del Corpus de Sangre, El Segadors, una canción, o sea, salvaje, llena de odio, bon cop de fals, o sea, buen golpe de hoz, o sea, porque el golpe de hoz es como se mataba, o sea, porque no era, o sea, diciendo, de ahí viene el segundo, que es el himno, y ahora viene el tercero, claro, que es efectivamente el momento dado de la lucha por la independencia, de la secesión. Explícanos, por favor. No, es que es absurdo porque es que es lo que yo creo que es una cuestión además que ha ayudado mucho, coño, la puñetera palabra, sucesión, secesión, es tan sencillo. Sí. De pronto equivocarte, trabucarte, tenerla en la mente es que es una sola vocal. Y como además luego pues vinieron las secesiones y las independencias americanas, la guerra de secesión americana que tanto hemos visto, yo creo que eso para el siglo XIX vino muy bien,
para crear lo que no fue, bueno, incluso hay algunos autores que así la citan como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, porque además todo el teatro de operaciones fue mundial, fue esa guerra de toda Europa, claro. Carlos II muere sin sucesión, hay una línea por la cual se barajan pues, las dos grandes casas, la Casa de Austria y la Casa de Francia, la Casa de Borbón en este momento. La idea era pues, continuar un juego con la Casa de Austria, pero es verdad que también ahí, claro, el resto de potencias que están ahí emergentes, y como Inglaterra, cada uno quiere poner Francia ya empieza a ser ya una potencia más que pujante. Y lo que no quiero es verse otra vez en una pinza con eso que todavía no es ni Alemania, pero toda esa realidad de ahí, otra vez que siga la Casa de Austria, yo no puedo meter a Ibaza, otra vez voy a estar ahí metida en esa pinza a un lado del Rin y a un lado de los Pirineos. Y bueno, pues por mejor derecho también, porque claro, el archiduque Carlos, que es el que viene como pretendiente, bueno, pues se encuentra con que, bueno, también ahí con un nieto de Felipe IV. O sea, hay una relación porque lo que va a ser Felipe d'Anjou, el rey Sol Luis es el que va a intentar apostar claramente porque vaya a esa casa, y Carlos II, cuando finalmente le da que sigue la sucesión, lo único que pide es que se mantengan los usos, el tema de los vasallajes a las cortes, a los diferentes temas, que de hecho cuando Felipe llega para ser rey de los diferentes reinos, es lo que está haciendo. Y de hecho, por eso, que antes lo comentamos un poco, él va a jurar cortes en Castilla, a jurar cortes en Aragón, a jurar cortes en Barcelona. Y ahí va a estallar al final, porque claro, los intereses siguen, esto no es de un día para otro, cuando el pretendiente Carlos y la guerra para suceder en el trono de España se estalla. Pero se estalla de una manera en que, es curioso, de hecho, Felipe V sale de Barcelona, él está de Barcelona, él ha ido a recibir también a la que va a ser su mujer, él ha sido recibido además, y está recogido en todos los anales, vamos, en Lord de multitud, además dice que no haya miserias, que se gaste bien las cosas, por supuesto se le recibe, se le hace la jura en catalán, él dice, además incluso se dice que él está muy emocionado todo el tema, él todavía no habla ni español, ni catalán, ni nada, pero bueno, se habla un poco de latín. Va a incluso tener el juramento por parte de las ciudades, también de la de Barcelona. Por eso también luego cuando bueno, se encuentra que surge la guerra, estalla la guerra y hay un cambio, porque el archiduque Carlos, los que vienen a intentar hacerse con el trono, bombardean Barcelona, que es que parece que Barcelona fue bombardeada nada más por los borbones, ¿no? Pero los primeros que vienen a bombardear Barcelona, claro, porque era ciudad leal a Felipe, fueron los del archiduque Carlos, y entonces intentan, claro, y desembarcan por la desembocadura del Besós para tomar Barcelona y que cambie la adscripción. Claro, la alta burguesía catalana dice, a ver, ¿qué nos interesa ahora? Porque efectivamente hay un momento dado que hay un cambio, pero hay un cambio por intereses de la élite, por intereses del cambio. Porque incluso cuando de pronto finalmente se decide, pues venga, vamos con Carlos, se le acaba haciendo un juramento como rey de España. O sea, no como rey de Cataluña, y no les piden ninguna cosa. O sea, entonces están hablando, o sea, de que Carlos aparece como Carlos, rey de España, y juramos, o sea, al nuevo rey de España. No hay, tampoco hay una cambio. Luego, esta guerra se produce de una manera tan loca que no es por territorio realmente, sino casi por ciudades, por comarcas. O sea, dentro de Castilla, pues hay, de hecho, incluso el archiduque Carlos bombardea Madrid. O sea, pero hay zonas, Fraga está con uno, las zonas en Cataluña están divididas también entre los partidarios del archiduque Carlos y los partidarios del rey Felipe, porque uno es pretendiente como archiduque, aunque ya te digo que está siendo nombrado como rey en algunos sitios, pero el que estaba, y estaba ya tenido como rey en Cataluña, era Felipe, porque había pasado todas las premisas propias, el juramento de Cortes, el juramento de las ciudades le habían ya también rendido ese vasallaje como tal. Bueno, al final, una guerra tremenda, una guerra guerra civil. Una guerra civil. Guerra civil. Una guerra civil. Que no solo es un bando de españoles
Contra otros españoles por hacer... No, porque dentro de catalanes. Pero que en Cataluña, y habían pasado incluso con el tema de los acontecimientos de 1640, también se habían pegado catalanes y catalanes. Sí, o sea, sí. ahí también había habido una lucha civil entre ellos, y aquí pues se va a producir una lucha civil también entre catalanes y catalanes. O sea, pero es que cuando ya el último reducto, que va a ser Barcelona, con el sitio el 11 de septiembre, con Villarroel y con Casanova, los Cuéntanos grandes un poco héroes. quién eran Casanova y Villarroel. Pues claro, Casanova era el conseller en cap y Villarroel era el general al mando de la guarnición de Barcelona. Ellos intentan mediar, intentan negociar, pero los bandos que se hacen es todo a favor de España, del buen gobierno, del rey legítimo, que pueden pretender, pero jamás en modo alguno se van a levantar. De hecho, bueno, el monumento que hay en Barcelona, cuando se hace toda esta show floral, él está con el pendón de Santa Eulalia. Santa Eulalia es curioso porque fue patrona de caballería y fue la primera patrona que tuvo España. Santa Eulalia de Mérida, que es también la misma de Barcelona, porque al final todo está relacionado, es la patrona de Barcelona, y es con el pendón que está ahí defendiendo, pues eso, el que todos vayamos a luchar por el buen gobierno de España. O sea, Villarroel hace lo mismo. O sea, no hay en ningún momento una cosa de por la Cataluña, por las libertades de Cataluña, por la... No, que no hay, aquí nadie habla ni de fuero, ni de... No, nada. O sea, y lo único... No, bueno, sí se habla de fueros porque Bueno, sí, porque, entienden que o bien sí, con uno o bien con el otro sí, no, ahí me hay refería, diferencia, ¿no? Claro, sí, porque... Pero sí que es cierto, sí, no me se habla de refería una independencia. a una independencia. Sí, porque se decía, hombre, seguramente Carlos va a continuar el sistema de monarquía, pues eso, horizontal, y no la vertical, que es la que venía con Felipe. Que en el fondo, yo creo que Felipe, es verdad que venía muy influido por Francia, por lo que era esa Francia del rey absoluto, del rey Sol, pero hubiera llegado a hacer ese planteamiento tan francés si no hubiera habido esta guerra. Porque es curioso, porque si hubiera querido hacer lo que se dice que se quiere hacer, bueno, y con los decretos de Nueva Planta, una vez que gana la guerra, dice, claro, empezaron los decretos de Nueva Planta, que también eran para Castilla, fueron para Aragón, fueron para Valencia, y cuando llegan a Cataluña ya están muy rebajaicos. O sea, son mucho más duros en Aragón y en Valencia que lo que va a ser para Cataluña. Explica, si puedes, un poquito, en resumidas cuentas, lo que son los decretos de Nueva Planta. Planta es un sistema para, efectivamente, evitar, o sea, quitar ya ese poder que tenían instituciones antiguas, pues como la Diputación de la Generalidad, las propias Cortes que había en cada momento dado. Entonces ya iba a quererse primar más el que incluso no hubiera... No, es que yo como soy de tal sitio, es el concepto de extranjería, No. Esto vamos aquí a tener una homogenización, que incluso voy a quitar estos derechos medievales, esos usaches que había, estos usos, no, fuera, eso me lo cargo. O sea, todo eso me lo voy a cargar, que curiosamente eso es una modernización. Pero en lugares como, por ejemplo, el señorío de Vizcaya, o los señores de Guipúzcoa, o de Álava, no los van a quitar. ¿Por qué? Porque es que estuvieron de su lado. Entonces, si él tuviera, o quería que tuviera una idea tan clara de hacer lo que en Francia sí se estaba haciendo, y se llega a hacer hasta de alguna manera que se termina laminando del todo, ¿por qué no lo hace también con los vascos o con los navarros? No lo hace. Curiosamente no lo hace. Si no lo hubieran llevado a esa guerra, si a lo mejor no hubiera... ¿Se los hubieran quitado? ¿Nos hubiera quitado? A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no. Porque claro, ahí dicen, es que por derecho de conquista, claro, quitó el uso del catalán y obligó, pero, ojo, del catalán de manera oficial. Pero no, el catalán se sigue utilizando y de hecho, bueno, se va a seguir utilizando, bueno, que también eso de los tópicos y tal, dice, es que una cosa es el uso oficial que se hacía, eso, como en las Cortes del tema, a decir, no, ahora mismo, como en su momento Alfonso X el Sabio, que también empezó a decir, oye, vamos a empezar a utilizar una lengua común para estos, y el que además le gusta mucho el gallego, que va a ser el castellano, que va a tener la predominancia, pero como uso oficial. Era un poco, y entonces dice, es que nos prohibieron hablar el catalán. No, se prohibió utilizar el catalán como ya lengua oficial, porque os estamos quitando, claro, sí, y nos estáis jorobando porque nos habéis metido en la ciudadela y todo el tema. Yo, claro, es que habéis sido una ciudad rebelde, porque es que le habéis jurado fidelidad al rey.
y la habéis traicionado. Es que sois unos traidores a lo que Y habéis perdido. al compromiso. Y habéis perdido. Y habéis perdido. ¿Han perdido los vascos? No, ahí están. Tienen todos sus usos y todo el tema y pueden seguir diciendo sus cosas en vascuence. Los tienen hoy todavía. Claro. Los O tienen sea, no, porque es que eso no han perdido nunca. O sea, eso ni el pacto de Santoña, vamos, es una cosa tremenda. O sea, claro, es que eso han estado mucho más hábiles. Pero es que Cataluña ha tenido un problema consigo misma. O sea, es que lo que se ha conseguido, incluso lo que está ocurriendo, incluso políticamente, yo no sé quién lo llegó a decir. Yo digo, no habéis roto España, habéis dividido Cataluña, o sea, y la seguir dividiendo. O sea, pero porque no conseguís algo que creéis homogéneo. Entonces, la homogeneidad que se plantea nombrando a Cataluña como tal, pues es falsa. Y claro, de aquello, lo más gracioso es que salió una Cataluña mucho más modernizada, con mucha más fuerza en lo económico y que va a pegar eso. Va a ser el momento dado en que, como precisamente ya también esos sistemas de entre reinos y tal, es que va a ser el gran momento de Cataluña en América. O sea, va a ser a partir de ahí del siglo XVIII cuando va a tener una importancia todavía mayor. Entonces dice, ¿cómo va a ser un lugar que por derecho de conquista se les ha quitado sus fueros y sus cosas y de pronto se empieza a modernizar? Pues sí, se empieza a modernizar. Porque ahí entramos en otra de las cosas que se han ido más o menos repitiendo a lo largo de la historia, que es el favorecer a ciertas regiones respecto de otras. Y en esas regiones favorecidas aparece muy habitualmente Cataluña. Sí, en este caso aparece cuando comienza la revolución industrial y aparece con todo el textil. Se le empieza a dotar de unas infraestructuras que no tienen otras regiones, por ejemplo la valenciana, lo cual hace que la diferencia de producción sea brutal. O sea, se están cargando la industria valenciana para favorecer la catalana. Que yo personalmente no sé lo que tú piensas. Yo no creo que fuera esa la idea. La idea era más porvenir, más abundancia para España. Claro, es que el concepto de decir, bueno, en algún lugar tengo que poner las cosas. Claro. Dice, no, vamos a repartirlo mucho. Bueno, pues que no es práctico, no es operativo. Eso es. Entonces diciendo, bueno, vamos a ver, pues estos señores que se dedican a la huerta y todo el tema, y que va a hacer la albufereta va a estar aquí y tal, dice, pero es que esto va a dar más riqueza. No, es que, ojo, que luego nunca le sabe qué es lo que va a dar más riqueza. Porque al fin y al cabo, oye, también la agricultura o lo que es la ganadería o en su momento dado, oye, eran las ferias de ganado de Medina del Campo, todo el tema, es que eso era, vamos, una riqueza que luego lo ves en otros que donde se han convertido en ciudades más pequeñas, pero tú vas a lo mejor por esa mancha, todo el tema, y te encuentras de pronto, pues eso, lugares con una riqueza, con unas iglesias, con el tema, que diciendo, oye, esto ha costado dinero, que luego, posteriormente, por la época de la industrialización, cuando ya no era tan importante a esos aspectos, a lo mejor en donde la ganadería o la agricultura podía tener y podía luchar contra esas revoluciones industriales donde ya se produce otro tipo de riqueza y se empiezan a ir a las ciudades y pues claro, se quedan los burgos podridos y se quedan ciudades que claro, eso no le pasa a Cataluña. Yo recuerdo una vez yendo con un diputado catalán que íbamos hacia Valladolid, y él no había estado nunca por Castilla. Claro, él estaba un poco sorprendido de ver pues, esa especie de estepa castellana, esos pueblos misérrimos que se habían quedado en la grande. Claro, veniendo de una Cataluña, con esas masías, coño, que te hacen un anuncio de un fuet y se sacan una cosa diciendo, coño, no hay un cosoplo más grande y encima luego no tienen para sacarse 2 fuets, coño, saca 2, hombre, o sea, pero si tenéis una pedazo masía ahí que no es normal, o sea, y claro, pero es que tú ves aquí, y cualquiera que haya estado pasando por Cataluña diciendo, oye, aquí hay monises, aquí hay dinero, aquí hay dinero, dice, para haber estado tan oprimidos, ¿verdad? Oprimidos secularmente, yo digo, lo hemos hecho tan mal como hemos genocidiado en América, o sea, los castellanos genocidiamos mal y oprimimos peor, o sea, porque cómo hemos logrado que a una región tan oprimida a lo largo de la historia sea una de las más ricas. No, es que somos muy trabajadores. Hombre, no, estén cagados, chiquetes, no fotis. O sea, no podemos estar a la puta y a la ramoneta que dicen por allí. Aquí estamos, pero es que es a lo que se juega. Porque es un victimismo que te funciona, o sea, yendo eso a una Barcelona que se hace rica a costa de otras cosas
hablas también, sí, de una industrialización que continuó incluso en los tiempos en los que efectivamente se decía que ya el catalán no estaba prohibido y se hacían los juegos florales y se publicaban libros en catalán y la industria textil estaba ahí, que ahí estaba ahí el del Ferrol siendo recibido en los de multitud, y yo diciendo, oiga, pues mira, no sé, pero desde luego en cuanto a discurso es fenomenal. O sea, siempre es un poco el victimismo de decir, bueno, pues es que se ha prohibido el catalán. A ver, en la realización de este documental nos estamos documentando y hay textos en catalán muchísimos durante toda la época, y sí, es lo que tú decías, ¿no? Claro, administrativamente sí. Administrativamente. Y otra cosa es prohibirlo, reprimirlo y tal, como bueno, pero incluso eso durante la época de la posguerra del tema, ya digo, pues es que yo tengo libros, incluso hay gramáticas, ¿quiere usted aprender catalán? No sé qué, todo el tema, había eso. Pero si es que las editoriales más importantes, además, van a florecer precisamente en Cataluña. O sea, como es Planeta, como es Plaza y Janés, o sea, los Plaza, todo el tema, son los que van a manejar incluso, o sea, el mundo editorial, y está Verdaguer, y está, pero bueno, es ese aspecto diciendo, ya, pero al final, yo no sé quién llegó a decir, dice, el problema está en que la capital de España no es Barcelona, que a lo mejor se hubiera arreglado con todo eso, o sea, pues a lo mejor. Yo luego te apuntaré también otro, que creo que ellos siempre han querido que la mentalidad catalana fuera la española. Eso era, para mí ese era su sueño, que haber convertido España siguiendo siendo todo igual, todos, pero con la mentalidad catalana. Si te parece, hemos llegado ya a una de las claves. Paramos 2-3 minutitos y retomamos. Volvemos un poco a ese siglo XIX, donde están realmente los orígenes de, primero el regionalismo, después el nacionalismo, y después, no tanto, pero sí un poquito el independentismo. Y estamos hablando en un contexto de que la burguesía catalana alcanza unas cotas económicas y de poder muy altas, muy altas, debido a todo el enriquecimiento que viene de América por, sobre todo, ese favorecimiento industrial y luego los aranceles, que tenían unos aranceles especiales. Bien. ¿Cuándo empieza y por qué ese primer regionalismo, ese primer decir nosotros somos esto y quererse diferenciar del resto? Sí, esa renacenza, ese renacimiento, pero porque el siglo XIX, que es un siglo convulso en todo el mundo, o sea, siempre decimos que el siglo XIX español fue terrible, el siglo francés, bueno, fue vamos, eso ya yo creo que se lleva la medalla de oro, y claro, y Alemania, Italia están ahí para ver si se empiezan a convertir en algo. Hay un momento terrible en esa Inglaterra que pasará de georgiana a victoriana con la utilización salvaje del obrerismo y de los niños en un momento dado, que luego lo cuenta Dickens muy bien y parece que es muy bonito todo, y al final acaban haciendo un musical con Oliver y esas cosas, pero es terrible ese siglo XIX. Pero claro, ese siglo XIX para lo que es Cataluña, hombre, es un siglo tan importante que encima políticamente empieza a tener una influencia tremenda. Recordemos que en la Primera República 2 de los presidentes del Poder Ejecutivo eran catalanes, pero es que con anterioridad había sido el hombre más importante y presidente del Consejo de Ministros, un Joan Prim. O sea, Prim, el general Prim, tuvo una importancia que además hasta en lo militar, precisamente con sus voluntarios catalanes en África, habían sido más que famosos. O sea, la fuerza que había tenido ya Cataluña en todos los aspectos, incluso también hasta yendo en Cuba, la capacidad que tiene esa Barcelona que tú veías, la Barcelona de hace nada, tú ves fotos anteriores a Barcelona, que el barrio gótico, que todo eso son lo que se llama eso falsos históricos, no tiene nada que ver, o la propia Catedral de Barcelona es que no era nada, ¿no? El barrio gótico o todo ese example, todo lo que se va haciendo, claro, crea una fortaleza a esa burguesía catalana, a esa que esto tiene que ser algo más. Nosotros venimos de eso, de herederos de unas libertades que estaban ahí, ¿no? Con esos, se me ha ido cómo se llama el abad Olías.
el Abadolías, que también es la cuna del parlamentarismo, ¿no? Con ese momento dado, la cuna del parlamentarismo está en Cataluña, la cuna de las libertades, la generalidad bueno, esto es muy milenario, esto tenemos algo que tenemos ahí que poner en valor. Y tenemos que sacarlo adelante y tenemos que hacerle, empiezan a salir los monumentos a Casanova, esos juegos florales. Entonces empieza a haber un regionalismo que empieza a trascender. Es verdad que es el momento de los nacionalismos también en todo el mundo. Es el momento dado de que el concepto de nación, que viene desde el siglo XIX, empieza a tener una consolidación como tal. Y entonces ya se quiere hablar ya de algo más, ¿no? Ya se quiere hablar de una nación catalana, ya se quiere hablar de algo especial por diferenciado incluso, pero que va a llegar a desarrollar, bueno, a lo que va a llegar a hacer esos países catalans, ¿no? Por el tema de la lengua, dan a la lengua un valor tremendo y además, bueno, ahí está estos orígenes de la lengua catalana, que si el occitano, si el valenciano fue anterior o no, porque ahí están que, en fin, nos están acusando nuestros amigos valencianos, empezarán a decir que... Pero empiezan a escarbar para encontrar, pues eso, ese momento dado para hacer de esa Cataluña algo especial, de esa Cataluña algo diferente a todo lo que es el resto de España. ¿Y podemos decir que es Valentí Almirall el primero? Pues es posible, o sea, pero esto ya es dónde empezar ahí o con un verdadero. Lo que se intentan es buscar sobre todo los mitos. El problema no es que a lo mejor quién sea el primero, el problema es que empieza a trascender. O sea, es que se empieza a crear incluso con una iconografía, todo el tema, a lo catalán como algo diferente. No se pone incluso el valor de lo que es en común, y es curioso porque estamos en ese momento dado de la Revolución Gloriosa, estamos de un gobierno en el que, bueno, a lo mejor se quiere ver aspectos federales, pero que Cataluña está ahí pendiente. La propia peseta, cuando se intenta establecer el marco económico, que viene de Piececita, pero que es un origen de una moneda catalana, o sea, la peseta no nos viene también de Cataluña. Esa parte que parecía como una parte a lo mejor diferente, pero bien integrada en el todo, va a querer pasar y a cambiar a algo diferente y a incluso a negarse a estar como otra vez de nuevo a aspectos que, bueno, que luego derivará en lo que va a ser la Semana Trágica de Barcelona. El obrerismo ahí, claro, va a estar muy influenciado porque es donde se está produciendo los aspectos textiles, las ideas anarquistas y marxistas, pero sobre todo anarquistas, donde van a imperar, va a ser curiosamente donde van a surgir más, va a ser en Cataluña. Pero es que todavía en este periodo, por ejemplo, Prat de la Riba y Cambó, todavía les tenemos que en sus inicios, en estos orígenes, no quieren una independencia. Ni siquiera quieren... lo que quieren es asemejar el nivel de vida, las ideas catalanas al resto de España. Sí, pero eso es... sí, quieren un poco la idea esa de catalanizar España. O sea, claro, con la idea muchas veces que luego se va a malentender con el concepto también de hacer la equivalación de España igual a Castilla. Y tampoco es eso, porque es eso, es que ya incluso se vio las diferencias que iba a haber en el modelo federal de la Primera República, que hasta Andalucía es dividida en dos, porque claro, es que no podemos hacer un todo de que es esa España también federal, en donde las ideas catalanas o la forma de vida de Cataluña sea exportable al resto de España. Pero claro, es que todo lo que es el País Vasco o todo lo que es el norte está también con unas situaciones que en lo geográfico, porque España además incluso lo que le ha afectado mucho es una extensión de 500.000 de kilómetros cuadrados, muy grande, con un problema orográfico importante también para desarrollar ferrocarriles. Los primeros ferrocarriles, bueno, el primer ferrocarril en España realmente fue en Cuba, que era parte todavía de España, pero es verdad que empieza a surgir en Asturias por el tema de las minas, pero el primero que se empieza a desarrollar también, efectivamente, va a ser en Cataluña. Claro, ese desarrollo catalán va más rápido
que en el resto de España, que se ha quedado un poco atrasado por muchas connotaciones además demográficas, económicas y muchas derivadas de todos los procesos que han habido, de la guerra peninsular, de las guerras carlistas, que curiosamente afectan también ahí de una manera muy diferente también al concepto también de lo que hay en Cataluña. Aquí es donde se han creado ya los símbolos del independentismo, pero todavía no independentistas, sino los símbolos de la nación, donde en el periodo que se crean, y ya empiezan a aparecer figuras ya muy importantes de todo esto, que serían Macià y Companys, que ya hemos avanzado. Sí, pero el hecho diferencial en ese viaje, que incluso si analizas muy bien las figuras de Macià y Companys, ellos también tienen un viaje del regionalismo al nacionalismo y después al trencament, ¿no? ¿Puede ser ese punto de fractura la pérdida de las colonias y con ello la pérdida de esos beneficios con ese textil, con esos aranceles? Y al meterles en unas guerras que, aunque habían estado en las guerras africanas, pero las nuevas guerras del Rif y todo el tema, ahí hay una ruptura, de hecho, todo lo que va a ser la Semana Trágica y todo el enfrentamiento que hay contra un Alfonso XIII que comienza muy bien, aunque bueno, en fin, que tiene un reinado que pasará de ser el hombre hasta nominado al Premio Nobel de la Paz por su oficina pro cautivos a acabar siendo, pues ahí se conoce con el nombre de, al final, Alfonso XIII, el africano, e incluso pues, diciendo esas frases de que barata está la carne de gallina, haciendo esas levas por las cuales de pronto en Cataluña van a estar... ¿Levas? Que Cataluña paga para llevar, no a... Bueno, sí, también lleva, hay algún batallón que se paga para ir a África, pero donde ellos ya tienen intereses, sí pagan esas levas para llevarlas a Cuba. Claro, sí, pero porque había el interés en el momento de Cuba, pero no para África. Pero África ya no. Las levas que había para el tema de Cuba sí, porque allí, insisto, el negocio era muy importante y ahí van a estar en la Guerra Grande de Cuba, la de los 10 años, pero la guerra de África, las del Rif, las de 1909, las de 1921, esas van a ser de ruptura. Ahí no se nos ha perdido nada, ahí no tenemos unos intereses. Y yo creo que esa parte también económica es que además yo creo que luego se repite, porque es que lo de Macià, lo de Companys, es lo que luego vamos a ver con Artur Mas o con Puigdemont. O sea, porque incluso hasta el principio de lo que era el concepto del catalanismo, posteriormente a la restauración democrática y la constitucionalidad de 1978, con la vuelta del presidente de la Generalitat, con el ja soc aquí y tal, ¿no? O sea, bueno, es que de pronto hay un cambio también que no tiene nada que ver. Porque de pronto diciendo, no, es que primero que además eso durante toda la restauración democrática, por decirlo así, del año 77, con el Estatuto de Autonomía, no hay ningún problema. O sea, es más, hay una lógica que, bueno, yo creo que acaba en los Juegos de los Olímpicos de los 92. Es verdad que Puyol está también haciendo un poco el juego a pasar de ser el hombre de España, el hombre nacional de todo el tema, a de pronto convertirse en alguien que se está aprovechando también de la parte económica, los días del 3%, de todo lo que ocurre. Pero es que siempre al final subyace lo que también hemos visto en las élites, que las hemos visto a lo largo de los siglos, la parte económica, la parte de las élites, que en un momento dado cambian el discurso y cambian incluso de las legitimidades o de las alianzas por una cuestión espuria. Y espuria de intereses que no tienen nada que ver con ni con la lengua, ni con la diferencia, porque somos diferentes a los demás, que somos más guapos, menos guapos, las cosas genéticas. Escales, no. Son escales. Sí. Escales, porque como ya hemos visto antes, se repite que cuando a la burguesía o las élites catalanas le va mal, lanzan al pueblo para intentar cambiar algo. En este sentido, podemos llegar ya a hablar de que es que estamos hablando de que se pierden las últimas provincias, que eso es brutal, o sea, eso es un shock para España brutal. Sumamos todas las guerras de África y después venimos la Semana Trágica,
empieza a haber una serie de revueltas, empieza a haber una serie de muchísima convulsión y la decadencia, que es, todo esto provoca la decadencia del reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII se va como se va y llega a la Segunda República. Antes de la Segunda República ya se llegan a los pactos de San Sebastián. Para entender lo que va a pasar ahora, tenemos que explicar lo que fueron los pactos de San Sebastián. Pero no solamente eso, es que es curioso porque si antes hemos citado verdaderamente lo que es la República Federal de la Primera República, que aunque luego tiene una especie de epílogo con una parte también unitaria, que es la de Serrano, la Segunda República no viene como República Federal. Que eso también es importante. Claro, entonces, cuando se va a constituir... Bueno, depende. No viene como federal, depende, porque ¿a qué pacto? Por eso es importante el pacto de San Sebastián. ¿Qué les prometieron? O sea, en el pacto de San Sebastián, ¿qué les prometen a Cataluña? Para que se adhieran, ¿no? Claro, para adherirse, pero porque ahí está también el nacimiento de los famosos estatutos de autonomía. Eso es. Esa es la realidad por la cual luego, de manera también luego espuria, se ha hablado de nacionalidades históricas, cuando lo que se estaba refiriendo era a no nacionalidades históricas. La historia es un poquito más grande, ya lo hemos visto, claro, llevamos hablando de historia, pero era simplemente porque habían, tras ese pacto, alcanzado lo que era el desarrollo de una serie de estatutos de autonomía, con esos estatutos de autonomía recuperando, pues eso, la figura simbólica del presidente de la Generalitat y la creación de esos estatutos que por orden empezaba el de Cataluña, luego el del País Vasco y Galicia y Andalucía, que bueno, que no sé, que ya llega la guerra, bueno, ya no, pero entonces y por eso además ese es el orden que se mantiene incluso protocolariamente y por eso se habla de las nacionalidades históricas, que ya en su momento hasta el propio Cela dice, ojo con las palabras de las nacionalidades, porque no deja de ser un sinónimo de nación, y el concepto de nación después del siglo XIX ya no es el siglo que se podía haber utilizado, porque el concepto también, la palabra misma de nación, hasta está en la Biblia, o sea, ahí las naciones y tal, o sea, si la nación ya sabemos que los orígenes etimológicos, pero no el político, lo mismo que el Estado de nación desde Westfalia, ya cambian el concepto, todo eso que ha ido evolucionando, claro, ya en el siglo XX, si estás hablando de naciones históricas, ¿cómo naciones históricas? Porque han tenido un estatuto de autonomía en el 31, sí, pero es que eso es a lo que se quiere referir en la Constitución del 78, pero como ahí también había que tener un segundo pacto, por eso está Jordi Solà Tura, por eso está Duran y Lleida, por eso también hay de nuevo unas minorías catalanas y vascas, que luego al final la vasca se retira y al final no, por eso no quiere... Pero, no, luego a la hora de votar en la Constitución, los catalanes son los primeros que se ven ligados a lo que había sido esos pactos de San Sebastián y esa realidad del Estatuto de Autonomía, pero que sin embargo, ya digo, Companys da un salto adelante. Y la propia República diciendo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? O sea, y tiene que mandar a la Guardia Civil, o sea, para otra vez hacer esas proclamaciones en falso que les encantan, o sea, ya la hemos visto desde Pau Clarís, ya la hemos visto, o sea, con Companys y luego la vamos a ver con Puigdemont, que es una cosa rarísima y al final que tiene que venir, pues eso, o el 155 o la Guardia Civil a tomar y coger a los mozos de escuadra y tiene que venir, bueno, la Guardia de Asalto de la República para coger a esta gente y decirle, usted va a la cárcel. O sea, eso es en el 31. Y eso es en el 31. Pero es que en el 34 la vuelve a liar. Claro, porque luego aprovechamos y tal esos procesos revolucionarios, o sea, para intentar, o sea, proclamar la República Catalana. Pero la República Catalana, ¿dónde? Porque no hay una república federal para meterla en un encaje federal, porque cuando se hablaba en la Primera República de la República Catalana, no había problema, si es que porque había 17 estados federales, tú también, claro, no hay ningún problema. En teoría, la primera vez que lo hace Companys, que es en el 31, él, si estoy errado, me equivoco, creo que dice que proclama la República en la República Federal. La República Federal. Él no quiere independizarse, quiere convertir a España en una República Federal que no existe. Ellos quieren recuperar la República. Pero es que la Eso Segunda República es unitaria.
Claro. O sea, no es. O sea, claro, ese es el problema del republicanismo español, que aquí el sistema jacobino o francés tiene un encaje muy extraño. Pues porque venimos de muchos siglos de una monarquía en el que, pese a todo, pues efectivamente ha sido federal, en cierta medida. La monarquía hispánica ha entendido los aspectos pues, de una manera en que son muy recientes hechos que nos retrotraen a pactos. El concepto de pacto de la corona con el territorio y de que incluso el soberano acabe teniendo... Bueno, esto lo acabamos de ver con lo que es el juramento de la princesa de Asturias, que es recuperar una figura por la cual se va ante las Cortes, que es donde está la soberanía, para hacer un pacto. Y entonces el pueblo soberano, representado en Cortes, diciendo, venga, suscribo el pacto con la corona para que en su momento dado Felipe, ahora Felipe VI, ahora mismo Leonor, en un futuro yo creo que Leonor IV, pero eso, lo de Leonor IV es una cosa que un día explicaré en un artículo, por qué tiene que ser Leonor IV, de serlo. Porque tendrían que haber 3 más entonces, ¿no? Tiene que haber 3 más por ahí. Pero oficialmente dicen que no. Pero no las encontrarás. Sí, yo las encontraré. Ya es un día que hablamos tranquilamente con un bonito. Pero, y además que creo que sería además un niño histórico muy bonito precisamente a esa historia de tantos reinos que hemos tenido en España y que nos lleva a la configuración que tenemos. Pero claro, para entender un concepto federal hay que tener muy claro qué es el todo. Y el todo es que no te federas con España, porque eso sería una confederación. Si tú eres una república federal, es que te quieres federar con otras repúblicas españolas, que son la castellana, la navarra, la vasca o la andaluza, o la gallega. Pero el todo es España. Sí, por supuesto. O sea, claro, o sea, claro, no se quería independizar. Claro, por eso en ningún momento. No te quieres independizar de España porque sigue siendo parte de España. Pero quieres seguir una parte de España con unas privata lex, unos privilegios, unos fueros, unos estatutos que hacen que sean la cosa diferente. Claro, eso se llegó a calmar con los nuevos estatutos de autonomía hasta que en un momento dado, por cuestiones políticas y por cuestiones que se llaman 3%, Zapatero la vuelve a liar y de pronto una cosa que nadie estaba tocando, de pronto sale un nuevo estatuto que al final acaba siendo inconstitucional. Y entonces, como ya ha sido refrendado porque se había quitado una serie de cosas, nos lleva a un lío que es lo que tenemos ahora. En su momento dado, 3/4 de lo mismo. En los pactos de la no los acabas cumpliendo porque quieres ir más allá del pacto, pero no habiéndolo pactado previamente, sino a fe a cumplir. No, estos son hechos. Y los hechos es que proclamo una cosa y ahora ya como lo ha proclamado, hombre no, porque te tengo que meter en la cárcel, que es donde acabó. Es donde acabó. Acaba en entender. Luego acaba fusilado. Luego ya, sí, pero ya por una cuestión viene, de que claro, sale, huye a Francia tras la guerra civil y claro, ahí en Francia pues son parece que es la Gestapo. La Gestapo con ayuda del régimen, pues claro, y la devuelve, claro, y ahí claro, pues ya tampoco era un pobrecito. O sea, no, él ya también en su momento dado también había tenido unas cuantas también penas de muerte en su haber, o sea, la guerra es la guerra, o sea, pero bueno, aquí, bueno, esto es como también, es gracioso, hace poco también me estaba hablando, hay una persona de que, claro, Largo Caballero, que ahora parece que es un gran demócrata, que también por igual, como también estuvo en un campo de concentración nazi, pues claro, qué mal lo pasó. Y yo, bueno, ya, pero es que este señor también quería traer el soviet, o sea, es que cuando las situaciones de guerra, las situaciones de conflicto vienen, el concepto ya de bueno o malo no vamos el tema, pero es que no me lo pongamos de que porque como estuvo o le pasó esto otro, pues ya de pronto ya deja de que sus hechos anteriores no tengan que ser condenados o execrables, ¿no? Y los de Companys lo fue. Que su final fue trágico y terrible. Sí, pero ¿fue un demócrata realmente como entendemos para hacerles estos homenajes y tal? Que haya que conmemorar su muerte también de manera anual como si fuera el garante de las libertades catalanas. De todos los eventos de la guerra hablaremos más profundamente con Joaquín Rivera Chamorro, que es militar y sabe del asunto, es experto, y hablaremos de los hechos de los Fest de Maig, hablaremos de cómo se produce un poquito por encima. Tampoco vamos a profundizar demasiado porque tampoco es el objeto del documental. Lo que fue
el desarrollo de la guerra, ¿no? Claro. Pero sí que me gustaría ya, y por acabar la entrevista, que a mí se me ha pasado volado, volado. Acaba la guerra, entra Franco en Barcelona, en lugar de multitudes, bajo vítores, bajo palio prácticamente, y empieza pues el franquismo, y empieza la famosa represión, que es la represión que se sufre en España, o en Cataluña hay más represión por algún motivo. Yo creo que vamos a ver, la posguerra fue terrible, porque además, claro, es eso, es una posguerra con una guerra en marcha, que es la Segunda Guerra Mundial. Con una situación todavía en donde todavía hay movimientos de guerrilla, de partisanos, gente que se ha echado al monte, la cosa no queda clara, vamos a ver qué va a ocurrir incluso con el trasfondo que hay, pero vamos a ver, yo creo que hay zonas y ha habido, incluso durante la situación de guerra, lugares terribles como ha podido ser Badajoz, o como ha podido ser Málaga, o como ha podido ser en Cataluña. Pero, bueno, lo que pasó incluso, es decir, lo que nosotros citamos con el Pacto de Santoña, lo que hicieron ahí el PNV, todos estos partidos también nacionalistas, que luego muy bien se acaban entroncando y colocando en una situación, pero lo sorprendente es que se ha hablado mucho de esa represión en Cataluña, pero, y incluso también en el País Vasco. Pero lo más gracioso es que el régimen, pasados los años 40, es que claro, el régimen de Franco son décadas muy diferentes, la de los 40, la de los 50, la de los 60 y al final, porque Franco se va amoldando muy bien a las circunstancias, se va jugando muy bien con las democracias liberales, viendo con Churchill, sabiendo efectivamente cómo tenía que jugar una vez que había estado aliado con el eje, casi hace algo que normalmente solamente lo hacen los italianos. Los italianos son unos expertos en perder todas las guerras y ganar todas las paces. Aquí costó un poco más, y hasta los años 50, en donde llega otro militar al poder en Estados Unidos, y de pronto ese bloqueo que había cambia, y Eisenhower y Franco se llevan fenomenal, se entienden muy bien, hay un concepto también de la Guerra Fría que viene en el comunismo, pero claro, todo esto es una España que está sufriendo, y una España del gasógeno, una España donde está habiendo todavía coletazos de un régimen que se instaura. Que fuera peor en Cataluña, por ejemplo, yo digo, claro, el tema del catalán, el catalán, lo mismo que el tema del vascuence. Claro, no, es que no había otro idioma oficial que no fuera el castellano, el español, entendido como tal. Que hubiera estas cosas de gente que va a acabar, bueno, porque a lo mejor la cuestión política primaba, y seguramente quienes utilizaban ciertos partidos o ciertos militantes el idioma también como parte integrante de la ideología, o de lo que querías un poco como lucha contra el franquismo. Pero luego el propio franquismo eso desarrolla, fomenta el uso del catalán, por decir, en lo civil, en el ámbito privado. En el ámbito privado, sin ningún problema. No había una cosa de... hay gente que dice que se la ha multado porque hablaba en catalán y venía... No sé, ya muchas veces hacer de la otra categoría, no lo sé hasta qué punto. O sea, podemos asegurar que hay libros escritos en catalán durante el franquismo. No, es que hay quiero decir. que no solamente es que hay muchos libros, es que muchos. Y además premios al respecto. Sí. Mi familia, mi padre que era valenciano, que además pues tras la guerra, a mi abuelo, que era concejal en Castellón de Proceso de Cultura, que llevaba el tema de los teatros, pues acaba en el penal de Chinchilla y todo el tema, acabó a cargo puro en la República, y al final mi padre acaba pues teniendo que irse y acaba yéndose a Barcelona. Y mi padre es catalán hablante, o sea, ¿cómo es posible? O sea, claro. un señor que nació en el año 23 y todo el tema, o sea, y en casa, pues bueno, yo la iba y tal, y me hablaba, él tenía más la cosa del deje, aunque como valenciano, porque él decía que además en Barcelona el barceloní era el peor de los catalanes, sí. porque es un catalán que ni era catalán ni me nada. decían a mí de pequeño siempre. Dice, el barceloní, esto no es ni catalán, estos no saben hablar catalán ni nada. Entonces diciendo, porque claro, una lengua así hubiera tenido que desaparecer, o sea, 40 años, o sea, primero. No, es que había... Lo que sí que es cierto, pues que tú no podías ir a hacer un escrito un papel del ayuntamiento y ahí se hacía en podías ser educado en catalán, tenías escuelas en catalán, no había, eso, efectivamente, no tenías había. la casa y seguía vivo, como de hecho así pasó. Vivo, y los libros y lo del tema. Y además al mismo tiempo, y Cataluña era y seguía siendo pujante en lo económico, en lo textil, o sea, tenía una pujanza que no la tenía. ¿A dónde migraban la gente de Murcia, la gente de Andalucía y todo el tema? Cataluña. A Cataluña. ¿Por qué? Porque había una prosperidad económica importante. ¿Por qué?
porque había sido al final beneficiada por un régimen que le había colmado de favores, tanto a ellos como luego en el País Vasco, todo lo que eran las congadas, como en su momento dado, con todas las industrias que había, todo el metal. Entonces, claro, ¿dónde estaban las zonas más ricas? Claro, la capital sí se había convertido en ese gran emporio que era Madrid, que seguía siendo un sitio muy raro, una mezcla muy rara entre poblachón manchego y lugar lleno de ministerios, pero la gran riqueza estaba en Cataluña, porque durante la época de Franco no había sido cortada, sino había sido fomentada. Dentro de esto, pues ya acabamos. Este es nuestro final un poco. Hemos querido llegar hasta el tardofranquismo, donde ya Franco empieza a decaer, el régimen se empieza a tambalear un poquito por la incertidumbre y comienzan todas las nuevas expresiones, la nueva cançó, una nueva renaixença, por decirlo de alguna manera, Sí, sí. y un nuevo sentimiento otra vez de... Y con cantautores, y con un Serrat, y con el tema, y ahí están las canciones en catalán y todo el tema, ¿sabes? Es decir, oiga, Raimón y todo el tema, es que ahora parecía, y oiga, que ustedes estuvieron cantando durante la época del franquismo, o sea... Lógicamente se aprovecha ya esa debilidad para que todo eso que estaba alarvado desde hace tanto tiempo quizá diera su pistoletazo de salida en la capuchinada. Así que eso ya es para el siguiente capítulo y eso ya vendrá más gente a explicarlo. Javier, Oye, muchísimas un gracias. placer, por favor.